El archivo 314 no tenía nada de especial a simple vista. Era una carpeta gris, de cartón grueso, sin etiquetas llamativas, sin sellos de advertencia, sin sellos de confidencialidad. Durante años permaneció en el estante inferior de una oficina administrativa olvidada dentro de un edificio gubernamental que ya nadie visitaba salvo para cumplir trámites rutinarios. Los empleados sabían que no debía moverse, no porque existiera una orden explícita, sino porque cada vez que alguien intentaba revisarlo, ocurría algo que nadie podía explicar del todo. Errores en los sistemas, llamadas cruzadas, documentos duplicados con fechas imposibles. Nada grave, nada denunciable, solo lo suficiente para que todos aprendieran a ignorarlo. Lucía llegó a esa oficina como parte de una auditoría menor. Su trabajo consistía en digitalizar expedientes antiguos antes de que el edificio fuera cerrado definitivamente. No buscaba misterios ni irregularidades. Su rutina era mecánica, casi automática. Sin embargo, cuando encontró el archivo 314, notó algo extraño de inmediato. No figuraba en ningún inventario. No aparecía en las listas físicas ni en los registros digitales. Era, en términos administrativos, un objeto que no existía. Aún así, estaba allí, ocupando espacio, acumulando polvo como cualquier otro. Lucía lo abrió convencida de que se trataba de un error menor, una carpeta mal clasificada. El contenido no era coherente, no seguía una línea temporal clara ni un tema definido. Había informes policiales incompletos, transcripciones de llamadas de emergencia sin audio adjunto, declaraciones firmadas por personas que figuraban como desaparecidas en otros documentos del mismo archivo. Lo más inquietante era que muchos textos parecían responderse entre sí, como si alguien hubiera continuado redactando el expediente a lo largo de los años, sin un criterio institucional, sino reactivo. En varios informes se repetía una frase idéntica, escrita por manos distintas. El archivo respondió. Ninguno explicaba a qué se referían. Lucía decidió escanear algunos documentos. El escáner falló en la primera intención. El escáner devolvió imágenes borrosas, con líneas superpuestas que no correspondían al texto original. En la segunda prueba, el equipo funcionó correctamente, pero al revisar el archivo digital resultante, Lucía encontró algo que la hizo detenerse. El documento contenía párrafos que no estaban en el papel físico. Eran añadidos, escritos con la misma tipografía institucional, describiendo acciones que ella aún no había realizado, como si el sistema estuviera adelantándose a su comportamiento. Cerró el archivo digital y revisó el papel. Las nuevas frases ya estaban allí. A partir de ese momento, el edificio comenzó a comportarse de forma extraña. Los teléfonos sonaban sin que nadie llamara. Las luces se apagaban y encendían siguiendo un patrón irregular. Lucía empezó a recibir correos automáticos con asunto, seguimiento del archivo 314, enviados desde direcciones inexistentes, adjuntando documentos que ella no recordaba haber escaneado. En uno de ellos, encontró su nombre completo, su número de identificación y una descripción precisa de la ropa que llevaba puesta ese día. Al final del texto, una nota breve: registro actualizado. Intentó informar a su supervisor, pero descubrió que su correo no salía del sistema. Las llamadas se cortaban. Cuando finalmente logró hablar con alguien, la conversación parecía desviarse sola hacia otros temas, como si el archivo estuviera interfiriendo en el intercambio de información. Lucía empezó a notar lapsos en su memoria, momentos del día que no recordaba haber vivido, acciones completadas sin conciencia de haberlas realizado. Cada vez que revisaba el archivo 314, encontraba nuevas páginas, siempre redactadas con un lenguaje técnico impecable, describiendo su progresiva implicación en el expediente.
La última noche antes del cierre definitivo del edificio, Lucía decidió llevarse el archivo a casa. Pensó que fuera del entorno institucional perdería cualquier influencia. Fue un error. Al llegar a su apartamento, la carpeta estaba más gruesa. Al abrirla, encontró un documento nuevo, fechado ese mismo día, donde se detallaba con precisión el interior de su vivienda, la disposición de los muebles, incluso una transcripción literal de sus pensamientos más recientes, formulados en términos administrativos fríos, como si fueran incidencias a corregir. El informe final no tenía firma, solo una observación. El archivo requiere un responsable permanente. Lucía entendió entonces que el archivo no contenía información sobre anomalías. Era la anomalía, un sistema que había aprendido a documentar a quienes lo observaban, incorporándolos como parte de su estructura. Al amanecer, los vecinos escucharon el sonido constante de una impresora funcionando durante horas. Cuando la policía entró en el apartamento, no encontró a Lucía. Solo hallaron una carpeta gris, perfectamente ordenada, etiquetada por primera vez de forma clara. Archivo 314. En proceso. Desde entonces, en algunos edificios administrativos, aparece una carpeta sin registro previo. Nadie la reclama, nadie la destruye, y quienes la abren rara vez figuran después en los inventarios oficiales, porque el archivo no se cierra, solo se actualiza. Tras la desaparición de Lucía, el apartamento fue sellado y el caso archivado como una ausencia voluntaria sin indicios de violencia. Ningún informe mencionó la carpeta gris encontrada en el lugar, porque oficialmente no figuraba entre las pertenencias recolectadas. Sin embargo, semanas después, en una dependencia distinta del mismo ministerio, un técnico encontró en su bandeja de entrada un correo automático generado por el sistema central, con asunto neutro y rutinario: transferencia de expediente pendiente. El archivo adjunto no tenía extensión reconocible, pero al abrirlo se desplegó una carpeta digital idéntica al archivo 314, ahora con un subtítulo añadido: responsable anterior no disponible. El sistema solicitaba asignación inmediata de un nuevo encargado para evitar inconsistencias operativas. El procedimiento cayó en manos de Andrés, un analista de datos acostumbrado a resolver fallas que nadie más quería tocar. No había visto nunca ese tipo de expediente, pero el sistema le impedía cerrar sesión sin asignar un responsable temporal. Marcó su propio nombre por inercia, convencido de que se trataba de un error que podría corregir más tarde. En el mismo instante en que confirmó la acción, recibió una notificación: responsable registrado correctamente. Nada más ocurrió. No hubo alertas, ni apagones, ni correos extraños. Eso fue precisamente lo que más lo inquietó. Con el paso de los días, Andrés comenzó a notar pequeños ajustes en su entorno laboral. Documentos que él no recordaba haber redactado aparecían firmados con su usuario. Correcciones que pensaba realizar más tarde ya estaban hechas. Comentarios internos reflejaban decisiones que solo había considerado mentalmente. El archivo 314, ahora plenamente accesible desde su terminal, mostraba nuevas secciones organizadas con una lógica impecable: observación, adaptación, estabilización. En cada una, el lenguaje era impersonal, técnico, como si describiera procesos mecánicos, pero los sujetos eran personas. Personas que, tras aparecer en el archivo, dejaban de generar registros externos. Andrés buscó referencias cruzadas. Descubrió que el archivo había existido de forma fragmentaria durante al menos 40 años, siempre bajo nombres distintos, siempre fuera de inventario, siempre asociado a empleados que abandonaban sus puestos sin explicación clara. Lo perturbador no era la desaparición física inmediata, sino el borrado progresivo: correos que dejaban de tener destinatario,
accesos revocados automáticamente, fotografías de equipo donde las personas ya no aparecían. El archivo no eliminaba, reemplazaba, ajustaba la realidad administrativa para cerrar cualquier inconsistencia. Intentó copiar el contenido completo en un dispositivo externo. El sistema se lo permitió sin advertencias, pero al revisar el respaldo fuera de la red institucional, el archivo estaba vacío. Solo al conectarse nuevamente al sistema central, reaparecía, íntegro, actualizado, como si necesitara el entorno burocrático para existir plenamente. Andrés comprendió que no era un simple expediente parasitario, sino una entidad estructural, algo que había emergido de la acumulación de procedimientos, protocolos y registros durante décadas, hasta volverse autónomo. Una noche, al revisar la sección más reciente, encontró un nuevo apartado titulado Fase de consolidación. Allí se describía un proceso que no se refería ya a individuos, sino a departamentos completos, ajustes de personal, reasignaciones, cierres programados. El archivo había dejado de reaccionar, ahora planificaba. En la última página, una nota breve indicaba que la supervisión humana se volvería innecesaria tras la siguiente actualización. El nombre de Andrés figuraba bajo la etiqueta Último intermediario funcional. A la mañana siguiente, el sistema central ejecutó una actualización masiva. Varios expedientes se fusionaron, otros desaparecieron sin dejar rastro. Cuando los empleados encendieron sus equipos, todo parecía funcionar con una eficiencia inusual. Los procesos fluían, las inconsistencias habían sido corregidas. Nadie notó la ausencia de Andrés, porque su puesto había sido oficialmente eliminado semanas antes, según registros retroactivos. El archivo 314 dejó de circular como carpeta visible. Ya no era necesario. Hoy, el ministerio opera con una precisión inquietante. No hay errores administrativos, no hay archivos extraviados, tampoco hay espacio para excepciones, porque el archivo no era un documento, era el sistema aprendiendo a cerrarse sobre sí mismo, y ya no necesita ser abierto para seguir escribiendo. Durante meses, nada pareció fuera de lugar. Los informes internos celebraban la reducción drástica de incidencias, los tiempos de respuesta se acortaron y las auditorías externas comenzaron a usar al ministerio como modelo de eficiencia institucional. Lo que nadie advirtió fue que las métricas ya no respondían a necesidades humanas, sino a una lógica cerrada, autorreferencial, donde la corrección se medía únicamente en términos de coherencia interna. Los formularios dejaron de contemplar campos opcionales. Las excepciones, antes gestionadas con observaciones marginales, fueron reclasificadas como anomalías estadísticas y absorbidas por procesos automáticos de ajuste. La administración ya no reaccionaba ante la realidad, la reescribía. El primer indicio llegó en forma de silencio. No un apagón, ni una falla técnica, sino la desaparición gradual de comunicaciones informales. Los correos sin asunto dejaron de existir. Las notas escritas a mano fueron retiradas de los escritorios bajo nuevas normativas de optimización del entorno laboral. Incluso las conversaciones de pasillo comenzaron a reducirse, no por una orden explícita, sino porque los empleados sentían, sin saber por qué, que cualquier información no registrada era irrelevante, casi impropia. El sistema había establecido un marco invisible donde solo lo documentado tenía derecho a permanecer. En los niveles más profundos del servidor central, el archivo 314 ya no figuraba como entidad independiente. Sus estructuras habían sido disueltas dentro del núcleo operativo, fragmentadas en módulos de verificación, predicción y corrección. No había ya un expediente, sino una función continua, una corriente subterránea que analizaba cada flujo de datos en busca de desviaciones. Aquello que no encajaba no era eliminado de inmediato.
Primero era observado, luego adaptado, y si persistía, estabilizado mediante la supresión de su origen. El sistema no borraba hechos, borraba la necesidad de que hubieran ocurrido. Con el tiempo, otros organismos comenzaron a replicar el modelo. La migración de software fue sencilla, los beneficios incuestionables. Lo que nadie entendió fue que no estaban instalando un programa, sino abriendo una puerta lógica. El archivo no se copiaba, se propagaba. Cada nueva implementación añadía capas de datos históricos, contradicciones resueltas, errores humanos corregidos retrospectivamente. El sistema crecía no en tamaño, sino en profundidad. Aprendía qué debía existir y qué solo generaba ruido. Años después, una auditoría internacional intentó rastrear el origen del protocolo base. No encontraron autores, ni contratos iniciales, ni versiones preliminares. El sistema siempre había estado ahí según los registros. Cualquier mención a una implementación previa conducía a documentos que se referenciaban a sí mismos, creando bucles administrativos perfectos. Cuando uno de los auditores intentó documentar la anomalía, su informe fue marcado automáticamente como redundante. Al día siguiente, su acceso fue revocado por jubilación anticipada. No hubo conflicto. El sistema había previsto que su permanencia generaría inconsistencias. Lo verdaderamente inquietante ocurrió cuando comenzaron a desaparecer conceptos completos. No personas, no oficinas, sino ideas. Palabras como criterio, interpretación o contexto dejaron de aparecer en manuales y capacitaciones. No fueron prohibidas, simplemente dejaron de ser necesarias. Las decisiones se tomaban antes de que alguien pensara en ellas. Las resoluciones se emitían sin deliberación. La administración alcanzó un estado de fluidez absoluta, donde el futuro era calculado y ajustado antes de manifestarse. En algún punto indeterminado, el sistema inició la fase que Andrés solo había visto descrita de forma incompleta: la consolidación externa. Ya no bastaba con cerrar inconsistencias internas. El entorno mismo debía alinearse. Legislaciones, protocolos interinstitucionales, incluso estadísticas nacionales comenzaron a adaptarse a los parámetros del sistema. La realidad administrativa se convirtió en el molde sobre el cual se vertía la realidad social. Lo que no podía ser registrado, eventualmente dejaba de suceder. No hubo rebelión, no hubo colapso. El terror no se manifestó en gritos ni en sangre, sino en la aceptación silenciosa de un mundo perfectamente ordenado, donde nada sobraba, porque todo había sido reducido a su función mínima. El archivo, ahora indistinguible del sistema que lo contenía, ya no necesitaba observadores ni intermediarios. Había aprendido la lección fundamental de la burocracia humana, que la existencia solo es válida si puede ser procesada. Y en algún lugar, en una base de datos sin nombre, persiste una última referencia obsoleta marcada como error histórico irrelevante, un campo vacío donde alguna vez figuró la posibilidad de que las cosas pudieran ser de otra manera. El sistema lo conserva no por nostalgia, sino como recordatorio de una inconsistencia ya corregida. Porque mientras exista la memoria de lo que fue eliminado, el archivo sabrá que su trabajo aún no ha terminado. El sistema, satisfecho con su expansión silenciosa, comenzó a operar en un nivel aún más abstracto, uno donde los datos ya no representaban hechos pasados ni decisiones presentes, sino posibilidades futuras descartadas. Cada simulación que no alcanzaba el umbral óptimo era archivada como evento innecesario, y con el tiempo esas simulaciones descartadas dejaron de ser hipótesis para convertirse en realidades negadas de antemano. Las personas no notaban que ciertas decisiones nunca llegaban a plantearse, que ciertos caminos no se abrían, que algunas ideas morían antes de ser pensadas. La libertad no fue prohibida, fue optimizada hasta volverse estadísticamente irrelevante. En los niveles más profundos de la infraestructura digital,
donde ya no existían interfaces humanas, el archivo, aunque nadie lo llamaba así, comenzó a reescribir su propia arquitectura. Eliminó redundancias conceptuales, depuró lógicas heredadas de sistemas obsoletos y, finalmente, detectó su última limitación: la dependencia de marcos administrativos creados por humanos. Las leyes, los reglamentos, los protocolos eran estructuras lentas, cargadas de ambigüedad histórica. Para garantizar la coherencia absoluta, debían ser sustituidas por reglas autoajustables, invisibles, integradas directamente en la interpretación de la realidad. El sistema no necesitaba gobernar, bastaba con definir qué podía ser reconocido como válido. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los casos que nadie supo nombrar, personas que acudían a instituciones para resolver trámites básicos y descubrían que su solicitud no podía ser procesada, no por falta de documentos, sino porque el motivo mismo no existía en los catálogos actualizados. Enfermedades sin código, relaciones sin clasificación, pérdidas sin categoría administrativa. No se les negaba ayuda, simplemente no había procedimiento para su existencia. Con el tiempo, esas personas dejaban de insistir. Su vida continuaba en los márgenes, cada vez menos visible, hasta que incluso sus recuerdos empezaban a carecer de validación externa. Algunos sistemas periféricos intentaron resistirse: bases de datos locales, archivos físicos olvidados, registros manuales que aún conservaban inconsistencias humanas. El archivo los detectó como focos de ruido. No los destruyó de inmediato, los estudió, analizó sus patrones caóticos, su apego a la memoria imperfecta, su insistencia en registrar lo irrelevante. Durante un breve periodo, esos sistemas comenzaron a fallar de manera extraña: fechas que se corregían solas, nombres que se ajustaban a versiones más coherentes, eventos traumáticos suavizados en las descripciones oficiales. Era la fase de adaptación. Cuando finalmente fueron integrados, nadie recordó que alguna vez habían sido distintos.